Aló, aló, alumnos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente clase. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo está el audio? Doctor, está bien, se escucha claro. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar con el noveno tema, enfermedades de curso crónico. Vamos a ir explicando también la parte clínica y la parte epidemiológica. Vamos a llevar adelante lo que es tuberculosis y también vamos a hablar del tema de la diabetes. Para esto yo me voy a adentrar poco a poco en la parte clínica y luego vamos a hablar de la parte epidemiológica. Cuando hablamos de tuberculosis, voy a iniciar haciendo la presentación en la situación epidemiológica y la magnitud del problema. Decimos que a partir del año 2016, el objetivo es eliminar la enfermedad de la tuberculosis. Esto mediante la implementación de la estrategia fin a la tuberculosis. Es una estrategia que viene desde el Ministerio de Salud y apoderándose esta estrategia a nivel departamental a los programas de tuberculosis adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2014 y cuyos objetivos se encuentran vinculados al objetivo de desarrollo sostenible. Es importante las actividades, estrategias que se están desarrollando a nivel departamental para poder eliminar esta enfermedad. Epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2014 hubo más de 285,000 casos nuevos de tuberculosis. Esto es en toda la región de las Américas y significa el 3% de la carga mundial de lo que es la tuberculosis. Revisando toda la literatura, hablamos de una tasa de incidencia de tuberculosis en Bolivia del 2015 fue de 66.9 por 100,000 habitantes y de 47.7 por 100,000 habitantes de tuberculosis pulmonar. El VAR positivo, por lo que en Bolivia la tuberculosis continúa siendo un problema importante de lo que es la salud pública. Tiene una gran magnitud y una trascendencia importante que ésta requiere una atención prioritaria por todos los actores, sectores de salud y también de la sociedad civil del país. ¿Cuáles son las definiciones actuales que tenemos? Primero tenemos que entender qué es definiciones de caso. Cuando hablamos del caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, decimos que es aquel que tiene una muestra biológica positiva, esto por baciloscopía, cultivo o prueba rápida molecular. Vamos a hablar enseguida con detalle todo esto, como es el GeneSper y otros métodos que existen para poder confirmar un caso de tuberculosis bacteriológicamente. Una vez confirmado, todos estos casos deben ser notificados, estos independientemente de inicio o no al tratamiento. Otro caso es de tuberculosis clínicamente diagnosticado. El primero era bacteriológicamente confirmado. Cuando hablamos de clínicamente diagnosticado, es cuando un médico haya diagnosticado y haya decidido dar a un paciente un ciclo completo de tratamiento. Esta definición incluye también los casos diagnosticados sobre la base de anomalías a los rayos X, una histología sugestiva y también estima los casos extrapulmonares que sin confirmación de laboratorio. Si estos casos que estamos hablando clínicamente
diagnosticados posteriormente resultan ser bacteriológicamente positivos antes o después de comenzar el tratamiento. Estos deben ser reclasificados como bacteriológicamente confirmados. Y llegamos al primer caso, es un caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado. ¿Cuál es la clasificación? Basada en la localización anatómica de la enfermedad. Tuberculosis pulmonar se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado. Hemos aprendido de estos dos conceptos. Uno es bacteriológicamente confirmado y el otro es clínicamente diagnosticado. Una vez de aquello decimos que hay una tuberculosis pulmonar. Esto se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis. Esto implica el parénquima pulmonar y o el árbol traqueobronquial. También hablamos de la tuberculosis miliar, que se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones en los pulmones. Las linfoadenopatías, estas son tuberculosas intratorácicas que se encuentran a nivel de las mediastinicas y también a nivel de los ilios, o también pueden provocar un derrame pleural tuberculoso. También pueden ser estos sin alteración radiológica en los pulmones. Un paciente con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar debe clasificarse como un caso de tuberculosis pulmonar. El otro caso es la tuberculosis extrapulmonar. Esto refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado que involucra a otros órganos que no sean los pulmones, como hemos hablado en el primero, en la tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, la pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto urinario, piel, articulaciones, huesos y otros, que de alguna forma pueden involucrarse en este diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuál es la clasificación basada en la historia del tratamiento previo? Se puede indicar que hay paciente nuevo, paciente previamente tratado, y a partir de aquello tiene otra clasificación, la segunda alternativa, que son los pacientes previamente tratados como pacientes con recaída y los pacientes con fracaso y también con pacientes con pérdida al seguimiento. Cuando hablamos de pacientes nuevos, indicamos que son aquellos pacientes que nunca han sido tratados por tuberculosis o que han recibido medicamentos antituberculosos por lo menos de un mes. Cuando hablamos de pacientes previamente tratados, esto que han recibido tratamiento un mes o más de estos medicamentos antituberculosos en el pasado, además se clasifican por los resultados de su más reciente ciclo de tratamiento. Y ahí hablamos de pacientes con recaída, pacientes con fracaso, pacientes con pérdida al seguimiento y otros pacientes que previamente tratados son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o está indocumentado. O también en la estadística se refiere a aquellas transferencias que son desconocidas. En resumen, los casos nuevos y las recaídas de tuberculosis son casos incidentes de tuberculosis, quiere decir son casos nuevos en la incidencia de tuberculosis. Resultados de tratamiento. Debemos hacer una distinción importante entre dos tipos de pacientes. Uno, que son pacientes con tuberculosis sensibles, tratados con medicamentos de primera línea. Enseguida vamos a ver todos los medicamentos.
y otros pacientes con tratamiento resistente tratados con medicamentos de segunda línea. ¿Cuáles son los aspectos generales de la tuberculosis? Aquí, de forma rápida, vamos a definir que la tuberculosis, primero, que es una enfermedad infectocontagiosa, es de evolución crónica, es prevenible y curable, y que es causada por el Mycobacterium tuberculosis, afectando mayormente a grupos socialmente vulnerables. Es una definición resumida para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre infección y enfermedad tuberculosa. Infección es periodo en el cual el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose antes en una primoinfección tuberculosa. Y cuando hablamos de enfermedad tuberculosa, es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados. Ya en esta fase aparecen tanto los síntomas y los signos. Formas de transmisión. La transmisión es un paso. Primero vamos a dar la definición y luego cómo. Es el paso del bacilo de una persona enferma a otra sana, siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión de lo que es la tuberculosis, de una persona enferma infecta a otra persona sana al hablar, al reír, estornudar, cantar y otros. Los factores que favorecen esta transmisión son la concentración de los bacilos, hay poca ventilación en el ambiente e iluminación, y el grado de cercanía y el tiempo de permanencia que existe con el enfermo. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico presenta síntomas tanto específicos y tanto generales. Generales, hay una hiporexia o anorexia, es una disminución del apetito o pérdida del apetito, hay astenia, hay adinamia, pérdida de fuerza muscular y de energía, hay pérdida de peso, fiebre y diaforesis nocturna. Esto se refiere a una sudoración nocturna y también hay malestar general. Dentro de los síntomas específicos, pulmonar y en las formas pulmonar y extrapulmonar, hay tos con expectoración por más de 15 días. Puede haber una expectoración hemoptoica, eso quiere decir manchada con sangre. Puede haber una hemoptisis, que es diferente. Esto es sangre abundante viva proveniente de los pulmones. A eso se llama hemoptisis. La disnea, que es la dificultad para respirar, y en la extrapulmonar, de acuerdo al órgano afectado, se presentan estos síntomas específicos. Hay una denominación cuando hablamos de tuberculosis y se llama el sintomático respiratorio. Y esto es el concepto, es la persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. ¿Qué nosotros en la parte epidemiológica debemos hacer? La acción preventiva, la promoción y también la promoción en el tema de la enfermedad. Vamos a hacer una detección pasiva y una búsqueda activa de casos. Cuando hablamos de una detección pasiva, identificamos el sintomático respiratorio. Hemos dicho sintomático respiratorio es toda persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. En pacientes que consultan por afecciones respiratorias o por otras patologías a nivel de los establecimientos de salud. Estas pueden ser salas, hospitales, brigadas móviles, etc. La detección pasiva, cuando hacemos esto, es importante para reducir o disminuir el diagnóstico tardío. Y otra estrategia es la búsqueda activa de casos. Esto consiste en la búsqueda de casos con signos y síntomas. Hace rato hemos dicho claramente cuáles son los síntomas y signos.
Sugestivos de tuberculosis, esto se busca en grupos muy grandes de población de riesgo. Tenemos que ir a los contactos, recintos penitenciarios, a los pueblos indígenas, comunidades y otros de acuerdo a la región. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Hay un método clínico, hay métodos bacteriológicos. En el método clínico debemos elaborar completamente el expediente clínico, lo que antes se llamaba la historia clínica del paciente. Se debe tomar muy en cuenta el motivo de consulta. Aquí se tiene que tomar en cuenta los síntomas. Se tiene que tomar en cuenta antecedentes personales no patológicos. Antecedentes personales patológicos, en especial si este paciente o esta persona que viene a la consulta ha recibido tratamientos previos. Debemos conocer los antecedentes familiares. En la mujer es importante conocer los antecedentes gineco-obstétricos y también debemos realizar el examen clínico y por sistemas. Dentro de los métodos bacteriológicos hablamos de la baciloscopía. La baciloscopía del esputo o la flema. Este es el método más fácil de diagnóstico y accesible y que permite identificar las fuentes de transmisión de la tuberculosis. Se realiza este examen con el microscopio directo de una muestra de expectoración que esta ha sido extendida sobre un portaobjeto y teñida por la técnica de Cien-Nelson, en la que se observan bacilos ácido alcohol resistentes que se denomina VAR. ¿Cómo se hace el reporte? El resultado de la baciloscopía. Si es negativo, no se observan VAR en el extendido. Mínimo 300 campos microscópicos, de 1 a 9 bacilos contables en el extendido. Se considera ya el resultado positivo. Positiva, el resultado es de 10 a 99 VAR o bacilos en 100 campos microscópicos observado. Positivo, 2 cruces es a 1,10 por campo en 50 campos microscópicos. Positivo, 3 cruces es más de 10 VAR por campo en 20 campos microscópicos observados. Luego, el otro método es el cultivo. El cultivo es un método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de la tuberculosis. Se realiza en medios sólidos y también en medios líquidos, como está establecido en este concepto. Y los resultados son de la siguiente forma. El reporte: contaminado, tiene que haber alteración físico-química del medio. Negativo, sin desarrollo, después de 60 días de incubación. Número de colonias, de 1 a 19 colonias contables. Una cruz de 20 a 100 colonias. 2 cruces, positivo, más de 100 colonias. Estas colonias separadas. 3 cruces, colonias incontables o colonias confluentes en algunos libros. Luego hemos hablado hace rato de la biología molecular. El GeneSper, la prueba GeneSper es una reacción en cadena de la polimerasa, que también se llama la prueba PCR. Esto es en tiempo real, completamente. Este equipo es automatizado, que puede detectar el Mycobacterium tuberculosis y también otras alteraciones como son la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Luego ya vamos a ver cuando hablemos del tratamiento a qué se refiere esto. El resultado y la interpretación. En el resultado, cuando hablamos de un Mycobacterium tuberculosis no detectado, la interpretación es muestra negativa para el Mycobacterium tuberculosis. Y de esta manera vamos, de alguna forma, hasta nosotros conocer que esta prueba también, como la biología molecular, es una prueba y es una reacción más específica que nos ayuda también en el diagnóstico de lo que es la tuberculosis. Dentro de los estudios imagenológicos hablamos de la radiografía.
siendo la radiografía de tórax una técnica sensible. Cabe decir o recalcar que es bastante inespecífica, ya que la tuberculosis tiene imágenes radiológicas patognomónicas. Estas generalmente son compatibles con tuberculosis. También debemos siempre solicitar los estudios bacteriológicos que lo comprueben. O sea, acompañado de esto, debemos solicitar estas pruebas que hemos indicado bacteriológicas. En la tomografía se puede realizar una tomografía ahora actualmente computarizada de tórax o de otros órganos y también ecografías. Estos estudios ambos aportan al diagnóstico tanto en la tuberculosis pulmonar como en la tuberculosis extrapulmonar. Cuando hablamos de diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, debemos hablar de diferentes localizaciones. Cuando hablamos de la tuberculosis ganglionar, tuberculosis meningia, tuberculosis pleural, tuberculosis peritoneal, tuberculosis osteoarticular, tuberculosis pericárdica y tuberculosis renal. A partir de aquello, en el diagnóstico tienen diferente procedimiento. Cuando nosotros vemos que la tuberculosis está ubicada a nivel de la pleura, esta se llama tuberculosis pleural. ¿Y qué debemos hacer? Una radiografía de tórax, debemos hacer un aspirado en el líquido pleural, una biopsia pleural para estudio histopatológico y también hacemos un cultivo de estas micobacterias. Cuando hay de alguna forma una tuberculosis peritoneal, podemos apoyarnos con una ecografía abdominal. Lo mismo, hacemos un aspirado líquido ascítico, se hace una biopsia peritoneal para estudio histopatológico y también nos apoyamos con el cultivo de micobacterias. Y de esa manera, esta es la localización de la tuberculosis y este es el procedimiento que se realiza. Por último, en la tuberculosis renal, que es la localización a nivel de los riñones, se hace un examen general de orina, se puede hacer una ecografía renal y también se hace el cultivo de micobacterias de orina. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Esto para ustedes, para que conozcan de forma general, porque entiendo yo en la especialidad de neumología, ustedes van a llevar a detalle todo esto que es la tuberculosis. Bueno, el tratamiento se fundamenta en bases primero bacteriológicas, farmacológicas, debiendo ser primero asociado utilizando un mínimo de 4 medicamentos antituberculosos para evitar la selección de cepas bacterianas resistentes. Prolongado, asociado prolongado durante un mínimo de 6 meses para lograr eliminar a todas estas poblaciones bacilares. Debe ser en una sola toma, porque la acción terapéutica es mayor cuando estos medicamentos son administrados en forma conjunta y la ingesta de estos medicamentos debe estar separada de los alimentados, de los alimentos. Debe ser supervisado para garantizar la toma y el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y su condición de curado. Generalmente el tratamiento antes se establecía ser en los establecimientos de salud o un tratamiento controlado. Llamábamos el tratamiento de DOTS controlado porque venía el paciente, recibía su medicación y tomaba esta medicación de acuerdo a lo que corresponde, pero en vigilia del personal de salud para el control. Luego, cuando hablamos de controlado, con vaciloscopias mensuales, a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo al cuarto, quinto mes de tratamiento en caso de prolongación de la fase intensiva. Bueno, todo esto se administra en dosis kilogramo, kilo, peso, día, de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos. Esto para evitar una sobre o subdosificación. Aquí hay una relación de medicamentos de primera línea.
isoniazida, rifampicina. Esto de alguna forma también es un medicamento asociado, el etambutol, la piracinamida, la estromicina, rifampicina, esto de acuerdo a la presentación y también a su concentración. Y también hay tabletas asociadas y esta es la dosis diaria que debemos dar al paciente. Esta es la dosis máxima que debemos dar al paciente. Estos son por vía oral, esta es por vía intramuscular y también oral. Actualmente este tratamiento está ya actualizado y de alguna forma nosotros debemos implementar de acuerdo a protocolo y además de las guías actuales de tuberculosis. ¿Cuáles son las situaciones especiales en el tratamiento de la tuberculosis? Se debe establecer el embarazo, la lactancia, recién nacidos, las personas que toman anticoncepción oral, la diabetes, los pacientes con VIH, la meningitis, tuberculosa, también la tuberculosis osteoarticular, la hepatitis crónica y la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la prevención? La medida en la tuberculosis se debe realizar prevención primaria. La mejor forma de prevenir la tuberculosis es cortando la cadena de transmisión a través del diagnóstico precoz de los casos contagiosos y el tratamiento que se debe implementar de manera oportuna. Esta tiene que ser estrictamente supervisado hasta certificar su curación. La prevención se realiza con la vacunación con BCG, esto está dentro del programa de vacunación del país, se vacuna, luego se establece como medida preventiva la quimioprofilaxis o la terapia preventiva. Está destinada principalmente a los menores de 5 años, contactos íntimos con casos de tuberculosis pulmonar, pero no de forma exclusiva. También podemos hacer un control de los contactos y es importante hacer esto en los contactos estrechos de casos de tuberculosis, que son los que pasan por lo menos 6 horas diarias en estrecha relación con el enfermo. ¿Cuáles son las medidas de protección? El personal de salud recomendará en los pacientes y sus familiares las siguientes medidas de protección. Taparse la boca al toser, no escupir en el suelo, hacerlo en un pañuelo desechable o papel higiénico y desechar en una bolsa de plástico cerrada o quemar. Ventilar y mantener limpia la vivienda, permitiendo el ingreso de la luz, del sol. Se debe mantener buenas condiciones higiénicas familiares, procurar consumir lácteos, verduras, frutas, carnes, cereales y otros. Y debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la diabetes para poder integrarnos al tema que hemos indicado. Por favor, vamos a establecer criterios más rápidos porque es importante que ustedes puedan conocer de manera general la parte clínica. En la materia interesa mucho las medidas en la parte epidemiológica. Hablamos de la diabetes y decimos dentro de las consideraciones generales, es un síndrome heterogéneo originado por la interacción genético-ambiental, caracterizado por una hiperglicemia crónica o el aumento del azúcar en sangre y consecuencia de un déficit en la secreción o acción de la insulina, que esta origina complicaciones agudas como son la cetoacidosis, el coma hiperosmolar o crónicas que pueden ser microvasculares, provocando la retinopatía, nefropatía y otros, macrovasculares también, una cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular y también vascular periférica y una neuropatía. Es importante atender estas complicaciones que pueden dar la diabetes. ¿Cuál es la clasificación?
Tenemos diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, esta que tiene resistencia a la insulina por insuficiencia relativa de insulina o un defecto secretorio con o sin resistencia a la insulina. Y también podemos hablar dentro de esta clasificación de otros tipos específicos, como son defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción insulínica, enfermedades del páncreas exócrino, enfermedades endocrinas, estas inducidas por medicamentos o sustancias químicas, infecciones. También hay formas raras de origen inmunológico y otros síndromes genéticos que son asociados a la diabetes mellitus. También podemos hablar de la diabetes gestacional. Esto se refiere a la diabetes gestacional que se detecta durante el embarazo, independiente que después de transcurrido la persona continúe con la intolerancia a la glucosa o no. Es necesario reclasificarla a las 6 semanas después del parto. Prevención y tratamiento, acceso a la insulina y controles de azúcar. Actualmente el Seguro Único de Salud pretende dar acceso universal y está destinado a otorgar prestaciones esenciales que son con calidad y adecuación cultural en lo que es salud. Tienen estas prestaciones carácter promocional, preventivo, curativo, están orientadas también a reducir este tipo de enfermedades. Se determinan, entre otras acciones o cuestiones, el acceso y que las personas estén protegidas a partir de estas prestaciones. ¿Cuál es la prevención? Vamos a hablar diferentes prevenciones en la diabetes. Prevención primaria está dirigida a estas acciones a evitar la aparición de la enfermedad. Esto en la población general a través de lo que es la promoción de la salud. Voy a hacer énfasis porque es importante que ustedes puedan conocer estas medidas preventivas que también se hace a partir de lo que es la epidemiología. Primero, mantener el peso ideal para la talla, la práctica del ejercicio físico sistemático, la dieta apropiada, baja en sal, normocalórica, rica en fibra, vegetales, frutas y otros. Y en la población de riesgo de diabetes debemos entrar con acciones de medidas de prevención de salud ya mencionadas, también medidas de prevención o corrección de la obesidad, evitar el uso de sustancias diabetógenas como los glucocorticoides, tiazidas, bloqueadores beta adrenérgicos, que estos se deben evitar en poblaciones de riesgo. Prevención secundaria, esto va dirigida a evitar el progreso de la enfermedad. Tiene como objetivo, primero, que debemos realizar el diagnóstico precoz, procurar la remisión de la enfermedad, retardar esta progresión, prevenir la aparición de las complicaciones agudas y crónicas. Hace rato hemos hablado tanto de las complicaciones y las medidas se fundamentan en 1, identificación de casos en riesgo para hacer el diagnóstico inmediato o temprano y 2, el control metabólico que es óptimo de la enfermedad. Prevención terciaria, identificar tempranamente las complicaciones, retardar la progresión de dichas complicaciones, evitar y o tratar las discapacidades que éstas provocan, impedir la mortalidad prematura. Estas modalidades y medidas se fundamentan en una evaluación sistemática, clínica y de laboratorio de los diabéticos. ¿Cómo se diagnostica? Son los mismos para los adultos y niños cuando ya existen síntomas y signos. Bastará una glicemia en ayunas para confirmar. Cuando la glicemia, 1, en ayunas es normal, pero existe índices de sospecha, será necesario realizar de la prueba de tolerancia a la glucosa. Una sola prueba, tolerancia a la glucosa positiva, no es suficiente para el diagnóstico de la diabetes. Se hace necesario que existan al menos 2 pruebas de tolerancia a la glucosa positivas. Las cifras de glucemia que se usan
presuponen el uso de métodos, ¿no?, en todo lo que es estos métodos de diagnóstico. Aspectos generales: educación, el plan alimentario, necesidad de una actividad física, importancia del control metabólico, importancia del control y reconocimientos de otros factores. Se tiene que utilizar una terapéutica ideal con hipoglicemiantes orales, y terapéutica con insulina, tipos, forma de actuar. Esto puede ser inyecciones, rotaciones, y todo aquello que concierne técnicas de autocontrol en sangre y orina, el cuidado de los pies, la vigilancia del inicio de las complicaciones. Bueno, generalmente esto está resumido en medicación, hipoglucemiantes orales como la glibenclamida, la metformina y la insulina, y actualmente bueno, estuvimos hablando de los aspectos generales del tratamiento. En esto debemos implementar la educación diabetológica. Debemos hablar del plan alimentario. Es importante sugerir, recomendar la necesidad de la actividad física y su planificación. Importancia del control metabólico, importancia del control y reconocimiento de otros factores de riesgo. Hemos hablado de una terapéutica con hipoglucemiantes orales, terapéutica con insulina, tipos, forma de actuar, inyecciones, rotaciones, cambios de dosis y otros, de acuerdo a la terapéutica y la necesidad del paciente. Las técnicas de autocontrol en sangre y orina, cuidado de los pies y la vigilancia del inicio de las complicaciones. Decíamos que existen medicamentos específicos hipoglucemiantes orales, como la glibenclamida, la metformina y la insulina, y actualmente bastantes medicamentos han aparecido para el control de la diabetes. Bueno, eso es, alumnos, me he pasado con 2 minutos, aquello para que de alguna forma ustedes puedan entender. El día miércoles hacemos la clase. Yo creo que el presidente ya les ha comunicado el jueves. Esto va a ser en la tarde el examen del tercer parcial, y sábado muy temprano es el final. No sé si hay alguna pregunta, algo de parte de ustedes. Adelante, alumnos, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, adelante, te escucho. Doctor, una consulta sobre los temas. ¿Se nos va a proporcionar lo que son los documentos para estudiar, doctor? La bibliografía siempre hemos indicado, ¿no? Esto está establecido desde la primera clase de inicio, donde de alguna forma hemos dado la bibliografía a la materia.
¿A eso se refiere alumno o al tema de las diapositivas? Al tema de las diapositivas, doctor. No Bueno, sé si les si ayuda, yo podría les otorgo, pero lamentablemente, de alguna forma vemos que a veces los alumnos solo están de alguna manera estudiando solo las diapositivas, ¿no? Y no tanto así bibliografía establecida en la materia. Pero yo voy a entregar a su presidente para que puedan ayudarles y, bueno, lecturen. Sería importante, pero que revisen, por favor, Douglas, toda la bibliografía que existe en la materia. Muchas gracias, doctor. Sí, así lo vamos a hacer. Voy a encargarles a mis compañeros también. Y doctor, otra consultita más. Era sobre lo que es el trabajo de investigación. Em, ya no sé si mi presidente le pudo hablar o la presidenta del B sobre si nos dijo que tal vez podría haber una prórroga para entregar un poco más después, si es que el decano le hubiera permitido entregar las notas más adelante todavía. Bueno, Eh, a esto yo quiero indicarles que yo voy a hacer la gestión necesaria. Espero que me puedan aceptar unos días más, pero si no fuera así, yo he sido claro que la fecha de entrega es el día 3, ¿no? Perdón, el día 5. Y bueno, hasta ahora nadie ha mandado ni siquiera un borrador final para que pueda ver. Es una preocupación mía frente a ustedes, alumnos, porque ya deberían haber enviado, ¿no? Todos van a cumplir el plazo y vamos a tener que revisar en un día 100 o menos tareas, perdón, este trabajo de investigación. Lamentablemente, esto deberían ya hacerlo llegar. Hace mucho yo he otorgado mi correo, pero nadie hizo llegar este trabajo. Ahora, si hay alguna novedad, algo, lo que voy a hacer es comunicar al presidente para que él llegue hacia ustedes. sí, doctor, muchas gracias. Sí, al menos hasta mi persona ha tenido un poquito de problemas en buscar la información, pero estamos avanzando, doctor, No, para yo que... les agradezco más bien, yo les insto a que puedan leer y seguir estudiando, pues lamentablemente tenemos que dar la misma importancia a todas las materias, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido, son pocos temas, seguramente ustedes tienen también otras materias, pero por favor háganlo con la materia y esto va para todos los alumnos, ¿no? Porque son 10 temas. El tercer parcial se da del tema 7, 8, 9 y 10. Son 4 temas. El final es de todo. Entonces, por favor, estudien. Es importante aquello para que puedan leer y estudiar de acuerdo al detalle de toda la bibliografía. Y si les ayuda las diapositivas, adelante, ¿no? Yo se los otorgo. Es más, también hemos otorgado una carpetita digital que seguramente espero que ya todos lo tengan y si no es así, pueden acudir al hospital en horario generalmente la tarde es donde está más tranquilo y se los puedo copiar a un flash para que lo tengan también ustedes aquello. Está bien, doctor, muchas gracias. De verdad, muchas gracias, doctor. A ustedes más bien. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Por favor, adelante. Doctor, buenas tardes. Rodolfo, buenas tardes. Adelante, por favor. Doctor, una consulta respecto a lo que indicó del trabajo, ¿verdad? Ya hay compañeros que ya estaban enviando, pero me comentaron que sale que no se puede aceptar. En mi caso, doctor, igual yo ya le envié mi trabajo, pero sale el aviso que no se puede recepcionar, doctor. Eso no sé si le llegaron o no los trabajos, porque ya tengo hasta donde tengo, entendido, son cinco personas que ya enviaron su trabajo, pero sale rechazado, doctor. Ya, a ver, Eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, yo estoy cada minuto con mi correo electrónico, ¿entienden? Es imposible que rechace aquello. Pero si fuera así, por favor que te entreguen en digital el trabajo hacia vos y vos me lo pasas vía WhatsApp, ¿ya? Para poder también, ya, pues devolver de esa manera. Pero yo he sido claro, por favor, yo había esperado que ustedes se entreguen días antes para revisarlo con calma, porque también no van a poder corregir en un día o dos, ¿no? Si de alguna forma han desarrollado en tantos días el trabajo. Pero hagamos eso excepcionalmente, pero el correo está abierto. Yo todos los momentos recibo mensajes, alguna literatura y todo aquello. Es imposible que esté cerrado. O tal vez están anotando mal el correo. Voy a volverte a mandar ahora mismo
y te voy a mandar un mensaje, mándame tu correo para ver que esto está viable. Sí, ya, doctor, está bien. Ahora, doctor, lo que me indica de la bibliografía que me envió, ya todos ya les he enviado el digital, doctor. Qué bueno, qué bueno. Y la bibliografía no solo es esa carpeta digital, ¿no? La bibliografía es todo lo que el primer día de clases en la inaugural, inclusive en cada examen, siempre estoy repitiendo la bibliografía. Y eso es importante, pasar a tus compañeros para que puedan leer. Veo que no todos están leyendo. Lamentablemente en la parte práctica estamos con problemas serios. Bueno, pero eso vamos a reajustar, no va a haber mucho problema. Yo comprendo la situación de la parte académica, esta gestión, y comprendo también de que los exámenes están totalmente saturados unos con otros, pero sería bueno que ustedes le den la importancia también necesaria a lo que es la materia. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tengo una duda, ¿ya? Sucede que yo ya casi tengo, bueno, ya tengo el trabajo y lo que estoy haciendo es afinarlo, ¿verdad? Mejorarlo y afinarlo el trabajo. Entonces, mi pregunta, ¿podría yo enviarle mañana y pasado, hasta antes del 5, en sí, podríamos decir que el 4 para una revisión, o tendría que directamente entregarle el trabajo en limpio? A ver, si usted considera que el trabajo ya está en un borrador final, ya habíamos dicho, ¿no? No es para corregir el trabajo, es para hacer alguna observación y recomendarles algo que estuviera mal. Entonces, a partir de aquello, si quiere, puede enviármelo. Yo voy a devolver al día siguiente el trabajo, por lo menos con toda la recomendación. Ya, doctor, entonces tengo hasta el 5 para enviarle. Eso es lo que hemos quedado en función, de alguna forma, a la posibilidad de que nos den unos días más. Pero y no es que el día 5 tienen que mandar todos. ¿Yo en qué tiempo tendría que corregir para devolverles? Hemos dicho que de alguna forma, por lo menos estos días ya deberíamos estar con casi todo corregido y el día 5 estaría presentando todos, de alguna forma, los trabajos, ¿no? Está bien, doctor, muchísimas gracias. Ya aclaró mi duda. Entonces yo voy a No entre se hoy. preocupe. No Gracias. se preocupe si hoy me lo manda, yo mañana ya le mando con la recomendación. Reitero, no ha llegado ninguno. Espero que de alguna forma ya lo tengan todo. Y espero también que por favor se estén preparando para el examen. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta más? Doctor, una preguntita. Sí, Fernando, adelante. Entonces, doctor, yo también ya estaba por terminar mi trabajo y enviárselo, pero no da el correo. En caso podría enviárselo a su correo, las correcciones llegarían igual a mi correo para corregirlo. Claro, por eso es importante que me manden al correo. Ahí voy a contestarles inmediatamente con el trabajo ya corregido. En caso contrario, pues, por favor, reitero, he dicho que me envíen el trabajo ya casi en el borrador final. Esto tiene que ser en relación para poder corregirles lo más importante. Y ya, por favor, mándenlo vía WhatsApp, pero por favor, no los trabajos que recién están iniciando, reitero. Yo voy a poner un comunicado, un mensaje indicándoles que trabajo no desarrollado. Necesitamos esos trabajos que estén más del 90% ya, casi ya concluidos, reitero, en el borrador final, para poder decir esto está bien y esto más deben corregir, complementar. Esa es la idea, Fernando. Ah, ya, muchas gracias, doctor, entonces. No tienen por qué, y por favor háganlo, no, es importante el trabajo para también desarrollar lo que la tarea realizada, pero los tiempos estamos ya casi al final de todo. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna pregunta más, por favor? Porque el día miércoles igual es la clase, ¿no? Entonces todavía tenemos, porque el jueves de alguna forma estamos dando el examen, el tercer parcial, y el sábado vamos a dar a primera hora lo que es el examen final. Está bien, doctor, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, más bien, si no hubiera ninguna pregunta, cerramos la presente clase. Gracias por su tiempo, alumnos, y hasta luego.
Mil disculpas, hoy no he estado con mi equipo, ese es el problema. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.